Maestros, buenas tardes. En esta ocasión quiero compartirles información hablando sobre algunas estrategias pedagógicas para niños de primaria con dificultades en el aprendizaje en las matemáticas. Es un tema que he sacado de este fascículo, el fascículo 1, que se llama el sistema decimal de numeración. Es de 1987. Son como cinco fascículos. Bueno, de este fascículo 1 está tomada la información que les quiero compartir y es de la página 9 a la 15, de la página 9 a la 15. ¿Y qué les quiero compartir? Bueno, les quiero compartir algunos de los fundamentos teóricos ahora que se está planteando o replanteando en el Plan de Estudios 2022, pues proceso de desarrollo de aprendizaje en, en las fases y en cada uno de los grados, desde la fase 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y es tan importante que revisemos, que retomemos esa información, porque como decía la maestra Noemí García García en una reunión que tuvimos por Zoom con los compañeros de la zona escolar 20 del Valle de México, allá en la Semana de las Personas con Discapacidad en el mes de diciembre del 2021. Y bueno, vamos a compartir la pantalla, pues para compartirles la información. Entonces, estas estrategias eh, pedagógicas para niños de primaria con dificultades en el aprendizaje de matemáticas, están tomados del fascículo 1, que se titula El sistema decimal de numeración. El texto es de México, de la SEP, de 1987, páginas de la 9 a la 15. Déjenme ver nada más si se está grabando. Sí, sí se está grabando, muy bien. Entonces, pues aquí está, otra vez. Dice, el aspecto psicológico, algunos de los fundamentos teóricos, pues es el aspecto psicológico, es el aprendizaje y el conocimiento. Hablando del aspecto psicológico, el aprendizaje y el conocimiento. Bueno, y también hay otro punto importante que es los distintos tipos de conocimiento. El conocimiento físico, el conocimiento lógico matemático y el conocimiento social. Esos puntos son tan importantes que los conozcamos y que los vayamos revisando y retomando para poder hacer lo que decía la maestra Noemí García García, en aquella reunión que les comenté, sobre meternos a las venas de los planes y programas de estudio para poderlos entender y bueno, y poder dar una respuesta asertiva a los alumnos que necesiten alguna atención, alguna necesidad específica, y aquí en este caso sobre el aprendizaje de las matemáticas. En el aspecto psicológico, pudiéramos decir que la teoría psicogenética, que es la que sustenta este documento, en las primeras décadas de este siglo, pues la aportación que tuvo fue que el conocimiento fue acerca del conocimiento de la psicología infantil. O sea, específicamente qué es el niño y cómo aprende. Esta teoría psicogenética pues es de Jean Piaget, y él demostró que el niño desde su más tierna edad es un ser fundamentalmente activo en todos los aspectos, que a su incesante actividad y en su contacto con el mundo exterior, llega muy pronto a ser un sujeto pensante que constantemente se pregunta y formular hipótesis es su necesidad de conocerse a sí mismo y el mundo que le rodea. Esto es lo importante
de que el niño ya no solo es el sujeto de conocimiento, ahora todo lo que quiere conocer, aparte de ser objeto de conocimiento, pues también es sujeto de conocimiento. Y bueno, esta teoría o esta forma de ver el aprendizaje en los alumnos, pues también se quedó plasmada allá en los planes de estudio del 93-94, en aquella por reforma a la educación, en aquel programa pues nacional de la modernización educativa en México. Dice sobre el conocimiento y la inteligencia, porque eso es de lo que nos habla la teoría psicogenética, sobre el conocimiento y la inteligencia. Bueno, dice que ambos se van construyendo mediante las acciones que el sujeto realiza con los sujetos, o sea, con las cosas, con las personas, etcétera, y las relaciones que establece entre los hechos que observa y su propia reflexión ante ellos. Fíjense, tan importante, las relaciones que establece entre los hechos que observa y su propia reflexión ante ellos. Ahora toca responder a las preguntas. Entonces, basados en esta teoría, en esta información, ¿qué es aprender? ¿Cómo se aprende? Y si todo tipo de conocimiento se adquiere de la misma manera. Esas son las tres grandes preguntas que tendríamos que hacernos los maestros, o no de México, no, sino de todos los países. ¿Qué es aprender? ¿Cómo se aprende? Y si todo tipo de conocimiento se adquiere de la misma manera. Y ahora sí, sobre el aprendizaje y el conocimiento, bueno, el documento siempre lo hemos revisado, nos dice que la idea de que un sujeto quiere, tiene o debe aprender algo suele ligarse con la necesidad de contar con alguien que le enseñe aquello que ha de aprender. O sea, que necesita que le depositen el conocimiento. Aquella vieja idea de ver que el maestro es el que enseña y el alumno es el que aprende. Entonces, o sea, que el alumno necesita que alguien que ya lo sepa o conozca le diga o le explique, pero basados en esta teoría, pues el aprendizaje de hecho no se realiza sino cuando el propio sujeto hace suyo, reconstruye o reinventa las leyes que rigen un determinado objeto de conocimiento o el procedimiento por el que se llega a un cierto resultado. En otras palabras, el sujeto, el alumno mismo, es quien construye su propio conocimiento mediante todo un proceso de aprendizaje que le lleva a comprender a ese objeto. ¿Cuál objeto? En este caso, las matemáticas. Este proceso de aprendizaje es propio del sujeto y se desarrollará de acuerdo a sus características personales, o sea, a su nivel previo de conocimiento, de los sujetos similares, a la posibilidad de establecer relaciones que favorezcan la adquisición de un nuevo conocimiento, etcétera. A eso se refiere. Las informaciones y explicaciones externas, o sea, de alguien más, podrán muchas veces ser un instrumento útil, pero nunca el único y suficiente. Hemos escuchado la frase de alguien o de muchos maestros que dicen, ya he tratado de enseñarle, ya le expliqué, pero todavía no aprende. Esas frases las hemos escuchado muchas veces a través de los años en muchas escuelas, ya sea preescolar, primaria o secundaria. Ya he tratado de enseñarle, ya le expliqué, pero todavía no aprende. Bueno, ese todavía no aprende, bueno, es importante en el concepto de aprendizaje que se maneja en este documento, porque nos remite a un proceso y a un tiempo no específico que no depende exclusivamente de situaciones externas al sujeto, o sea, que alguien enseñe como el maestro o la familia, sino de las características de o sea, del propio alumno. Son dos cosas importantes, fíjense lo que hay que retomar. Ese todavía no aprende. Bueno, en el concepto de aprendizaje que manejamos, que siempre hemos manejado, nos remite
a un proceso y a un tiempo no específico que no depende exclusivamente de situaciones externas al sujeto, o sea, que alguien le enseñe, el maestro, el papá, el hermano, el amigo, el compañero, sino de las características de o sea, de su situación personal del alumno. La teoría psicogenética nos ha demostrado que el desarrollo intelectual va evolucionando de modo que existen momentos o etapas con límites no rígidos, pero existen momentos o etapas que permiten al niño construir un cierto tipo y grado de conocimientos, pero no otros. Fíjense, la teoría psicogenética nos ha demostrado que el desarrollo intelectual, hablando de esas dos partes, el aprendizaje y el conocimiento, que el desarrollo intelectual va evolucionando de modo que existen momentos o etapas que permiten al niño construir un cierto tipo y grado de conocimientos. Conforme aumenta el cúmulo de conocimientos, el sujeto, el alumno, establece cada vez mayores y más amplias relaciones y coordinaciones entre ellos en cada uno de los conocimientos, lo cual favorece la construcción de otros nuevos, pero es siempre y ante todo el sujeto mismo quien los construye. Aquí es donde entra en los elementos didácticos del Plan de Estudios 2022 en cada una de esas fases, de las fases y en cada uno de los grados de cada fase, pues este concepto, maestro, ese concepto. Por eso por eso está después de contenidos, proceso de desarrollo de aprendizaje. Y a esto se refiere, conforme aumenta el cúmulo de conocimientos, el sujeto establece cada vez mayores y más amplias relaciones y coordinaciones entre ellos, lo cual favorece la construcción de otros nuevos. Pero es siempre y ante todo el sujeto mismo quien los construye. Algunos ejemplos, este, para ilustrar esto, como dice aquí, cómo hay muchas cosas que aprendemos, cómo hay muchas cosas que aprendemos sin recibir propiamente ayuda externa, o sea, sin que el papá nos diga, sin que el maestro nos diga, sin que alguien nos lo diga. Aquí algunos ejemplos de de cómo aprendemos otras cosas sin recibir propiamente ayuda externa de alguien que nos lo diga. Entonces nos dice, por ejemplo, el documento nos dice, nadie enseña al niño de escasos meses de vida a estirarse o sostenerse de un mueble para pararse de puntitas y alcanzar algún objeto. Nadie le enseña que debe acelerar su paso si quiere alcanzar a otro que corre delante de él. El cálculo y dominio de su velocidad respecto a la distancia lo aprende por sí mismo. Fíjense, pues esto lo hemos visto nosotros, pues constantemente y sobre todo en los primeros años de nuestros hijos. Dice, igualmente todo adulto normal, fíjense, igualmente todo adulto normal es capaz de aprender por sí mismo a desplazarse cada vez mejor en una ciudad totalmente desconocida, solo procurándose de sus propias señales orientadoras que va ampliando paulatinamente. O sea, el proceso se da en los niños, se da en los adultos. Los ejemplos anteriores para alcanzar la meta señalada, bueno, ha habido en todos esos ejemplos, ha habido un proceso de aprendizaje, aun cuando este no siempre nos resulte evidente. Dice, existen aprendizajes que ponemos entre comillas porque ellos están dados por acciones del sujeto sustentadas solamente por cierto grado de atención, repetición y memoria. Aquí nos habla pues, de la enseñanza tradicional que se usaba anteriormente cuando al alumno se le ponían solamente actividades para que pusiera atención, para que repitiera o para que memorizara. Estos aprendizajes solo reportan al sujeto un beneficio limitado a la ejecución misma de esa acción, o sea, lo hace y ya, sin posibilidad de que ese conocimiento sea susceptible de generar otros a los que su acción podría y debería alcanzar. Es el caso de muchos otros conocimientos escolares.
Fíjense, como el niño que ha aprendido mecánicamente el algoritmo de la suma, pero que no es capaz de descubrirla en un problema que le implique. Le planteas una situación matemática al alumno, X, y Lupita tenía 9 manzanas y vendió 3, ¿cuántos le quedaron? Bueno, pues en este caso, el algoritmo es de la resta, pero igual si le planteas sobre el algoritmo de la suma, si Lupita tenía 5 manzanas y le dieron 8 más, ¿cuántas tiene? Entonces, bueno, dice que este ejemplo, pues es claro, por eso dice muchos conocimientos escolares, como el del niño que ha aprendido mecánicamente el algoritmo de la suma, pero no es capaz de descubrir en un problema que le implique, ni de descubrir sus relaciones con la multiplicación, porque no ha comprendido el verdadero sentido de la operación. Y este asunto de la multiplicación, pues en los programas anteriores se venía revisando hasta, creo que hasta el tercer grado, se venía tomando el asunto de la multiplicación como un contenido de matemática. Por lo tanto, el niño logra con ese conocimiento, por lo tanto, lo que el niño logra con ese conocimiento, es complacer a otros, o sea, con los conocimientos o con los aprendizajes de atención, de repetición y de memoria, solamente el alumno logra complacer a otros, obtener una calificación y la suma tal vez le sirva, como los niños lo dicen, para hacer la tarea o para pasar de año. Esto es muy grave, maestros, esto es muy grave. Pero en casos como este, podemos decir realmente que su intelecto y el niño mismo se han enriquecido con un nuevo conocimiento en casos como este, o sea, hablando de aprendizajes que solamente son de atención, de repetición o de memoria. En casos como esos aprendizajes, ¿podemos decir realmente que su intelecto y el niño mismo se han enriquecido con un nuevo conocimiento? Esa es la pregunta que nos hacen. Entonces, la construcción de conocimientos requiere, en general, de un proceso más o menos largo de aprendizajes, que será variable según el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto y del tipo de objeto que involucre dicho conocimiento. Lo repito, maestro, si lo vuelvo a leer. Así pues, Así pues, hablando del aspecto psicológico de la teoría psicogenética, hablando del aprendizaje y el conocimiento, hablando del conocimiento y la inteligencia. Entonces, así pues, la construcción de conocimientos requiere en general de un proceso más o menos largo de aprendizaje, que será variable según el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto, será variable según el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto y del tipo de objeto que involucre dicho conocimiento. Maestros, hasta aquí es el tema referente al aprendizaje y al conocimiento y al aspecto psicológico como uno de los fundamentos que sustentan este material, este material, este material, pues titulado Estrategias pedagógicas para niños de primaria con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Y esto, pues no es solamente con los niños de primaria, de primero y segundo grado. Hay alumnos de tercero con los que se tiene que retomar la información. Hay alumnos de CAM, hay alumnos de preescolar, con los que habrá que revisar precisamente esta información y ver cómo trabajarla, ver cómo trabajar. Seguimos con el documento, maestros. Entonces, después de esto que acabamos de compartirles, nos habla de distintos tipos de conocimiento, del conocimiento físico, del conocimiento lógico matemático y el conocimiento social. Esos tres conocimientos están estrechamente interrelacionados y cada nuevo avance en el campo de alguno de ellos habitualmente tiene mayor o menor repercusión en los demás. Repito, cada nuevo avance en el campo de alguno de ellos habitualmente tiene mayor o menor repercusión en los demás.
El conocimiento del mundo físico. Bueno, nos dice aquí que los objetos mismos son quienes nos proporcionan la información que nos permite llegar a conocer. Así, por ejemplo, a partir de las acciones que el niño ejerce sobre los objetos físicos, va poco a poco extrayendo conclusiones acerca de cómo son tales objetos, para qué sirven y cómo reaccionan ante esas diversas acciones que él les aplica. En el plano intelectual existe una interacción sujeto-objeto. Hablando del conocimiento físico, en el plano intelectual existe una interacción sujeto-objeto. En cada nueva experiencia tiene lugar una acomodación. Acuérdense de la asimilación y acomodación, que lleva a la modificación de las estructuras intelectuales y la ampliación del campo cognitivo. Esto lo revisamos desde la normal educación especial cuando éramos estudiantes de la licenciatura en educación especial, y lo veíamos en la materia de psicología cuando revisábamos la teoría evolutiva de Jean Piaget. Así se llamaba el texto, la teoría evolutiva de Jean Piaget. Podemos decir que el sujeto modifica al objeto. Por ejemplo, si un niño pequeño explora con la boca un muñeco de peluche, se dará cuenta de que no tiene un sabor agradable, que no es comestible. De esta manera, aunque el objeto en sí permanece inmutable, en cierto modo ya no es el mismo, en tanto que el niño se ha dado cuenta de que no es agradable al tacto con la boca. Pero por otra parte, el objeto modifica al sujeto. O sea, el oso de peluche modifica al niño. ¿Por qué? Porque el niño, mediante su acción sobre el primero, ha efectuado tal descubrimiento. Entonces, ahí está que lo que nos dice la teoría, que o sea, hay que ver esto como el alumno es sujeto y objeto de conocimiento, sujeto y objeto de conocimiento, y en este caso el objeto pues modificó al sujeto con el descubrimiento de que no es agradable al tacto con la boca. Y así hay muchos ejemplos. En el conocimiento lógico matemático nos dice que para su construcción requiere también en parte de experiencias con la manipulación de objetos físicos, pero surge ante todo de la abstracción reflexiva que el sujeto efectúa al establecer relaciones entre los diversos hechos que observa, así como entre el comportamiento de los objetos y las acciones que sobre ellos realiza. Cuando el niño por sí mismo descubre que 8 u otra cantidad de objetos no varían en número, independientemente de que se les cuente colocados en línea o en cuadro, construye un conocimiento lógico derivado no de los objetos mismos, sino de su manipulación y de la estructuración interna de las acciones que ha realizado. Cuando revisamos el otro video, cuando revisábamos sobre la adquisición de concepto de número en los alumnos de preescolar, de CAM y de primero y segundo de primaria, pues hablábamos de que para lograr el concepto del número había que trabajar la clasificación, la segregación y la conservación de la cantidad o invariancia numérica. Entonces, cuando el alumno llega al tercer estadio de la clasificación, llega al tercer estadio de la clasificación, de la clasificación, de la segregación y de la invariancia numérica, cuando llega al tercer estadio de cada uno de esos aspectos, podríamos decir que el alumno ya ha adquirido el concepto de número, ya ha adquirido el concepto de número. Y aquí pues nos lo vuelve a comentar. Cuando el alumno descubre que 8 u otra cantidad de objetos no varían en número, independientemente de que se los cuente colocados en línea o en cuadro, entonces en ese momento cuando hace ese descubrimiento, construye un conocimiento lógico derivado no de los objetos mismos, sino de su manipulación y de la estructuración interna de las acciones que ha realizado. Lo mismo sucede hablando del concepto de número, porque esto cuando dice aquí, cuando descubre que 8 u otra cantidad de objetos no varían en número, ahí se está refiriendo a la invariancia numérica. Hablando de clasificación, segregación y invariancia numérica, bueno, ahí se está refiriendo a invariancia numérica. Cuando el alumno puede hacer seriaciones en la prueba que se aplicaba, en la prueba Monterrey,
ordenando las regletas del uno de la más chica a la más grande o de la más grande a la más chica, cuando ya tenía el concepto de reversibilidad, pues ya estaba en nivel máximo. En clasificación, cuando el alumno realizaba clasificaciones inclusivas, bueno, pues era cuando el alumno le preguntabas tú, ¿qué hay más? ¿Frutas o manzanas? Y si el niño te contestaba, ¿qué frutas? Bueno, pues ese era lo más correcto, porque las manzanas van dentro de las frutas. O de animales, ¿qué hay más? ¿Animales o perros? Pues hay más animales. ¿Por qué? Porque los perros van dentro de los animales. Y así, esa era pues, la máxima respuesta que podían dar los alumnos en lo que se refiere a clasificación y sobre el concepto de número. Seguimos aquí con la información. Nos dice el conocimiento social. Dice, es aquel que se adquiere por transmisión social. Solo podemos obtenerlo por medios externos. Por ejemplo, para saber qué día se celebra la fiesta del pueblo en alguna comunidad, necesitamos que alguien nos lo diga o leerlo en algún lado. Pero sin embargo, aún en este tipo de conocimientos, muchas veces se requiere también de un proceso para llegar a comprender la razón de ese hecho. Por ejemplo, el caso de los signos matemáticos convencionales que se usan para representar las operaciones de suma o resta, también puede ser multiplicación o división, bueno, se puede enseñar al niño dichos signos con sus respectivos nombres y para qué sirven, pero sin embargo, como ya se ha visto en otras investigaciones, si permitimos que el niño intente por sí mismo representar gráficamente las acciones que implican tales operaciones, vemos que atraviesa por un largo proceso en el que va inventando formas cada vez más apropiadas, breves y rápidas, hasta estar en posibilidad de comprender realmente la razón y utilidad de los signos convencionales. Maestros, le aplicábamos al alumno algún ejercicio sobre X, Lupita tenía 3 manzanas y le dieron otras 5 más, ¿cuántas tiene? Por ejemplo. Entonces lo dejábamos que él hiciera sus representaciones para poder dar la explicación. Algunos alumnos contaban con los dedos, otros contaban con rayitas, les decían palitos con palitos a las rayitas y otros ponían los números 2 más 5 o 3 más 5 y hacían el algoritmo y daban la respuesta. A eso se refiere esta parte. Entonces, dice el ejemplo siguiente ayudará a ver la interacción de los diferentes tipos de conocimiento. Y aquí hay un ejemplo donde están relacionados los 3 tipos de conocimiento y con esto vamos a terminar. Dice, supongamos que un niño pequeño ha tenido experiencias manipulando una pelota cuyo nombre además conoce. Cuando por primera vez juega con canicas, les llama pelotitas y al manipularlas descubre que efectivamente las canicas comparten ciertas características con las pelotitas. Tienen la misma forma, ruedan a mayor impulso que les imprime, más lejos llegan. Otra vez lo repito. Dice, tienen la misma forma, ruedan y a mayor impulso que les imprime, más lejos llegan. Percibe además su peso, su textura y el ruido que produce el vidrio al chocar unas con otras. Todo ello corresponde al conocimiento del mundo físico, pero no solo a eso. Al atribuirle a las canicas el nombre pelotitas, ya ha entrado en juego el conocimiento lógico-matemático del niño. Las ha incluido en la clasificación, lo que hablábamos hace rato. Objetos de forma redonda. Al manipularlas, confirma su hipótesis, pero nota ciertas diferencias con las pelotas en cuanto a su textura, peso, sonido que producen. Además, el niño puede notar, por ejemplo, que unas canicas son más grandes o más pesadas que otras y que son más pequeñas que la pelota con la que juega habitualmente. Esta parte de la clasificación, pues es una parte para evaluar el concepto de número en los alumnos, porque está la clasificación, la aceleración y la conservación de la cantidad o invariancia numérica. Todos los términos que hemos subrayado, o sea, clasificación, diferencias más grandes o más pesadas o más pequeñas, todos los términos que hemos subrayado
son producto ya no de los objetos mismos, sino de las relaciones que el propio sujeto ha establecido y gracias a la abstracción reflexiva de su propio pensamiento. Es decir, son producto de su pensamiento lógico-matemático, puesto que las canicas son solo objetos, pero al darse cuenta o decir que son más chicas, más grandes o más livianas que, bueno, esa es una relación que la mente del niño establece entre ambos objetos y no una información que ellos proporcionan por sí mismos, los objetos. Alguien Si además alguien le informa sobre el nombre convencional canicas, ¿por qué convencional canicas? Pues bueno, porque es una convención social, así se llaman canicas. Entrará en juego el conocimiento social. Conocer, dice, en este caso, conocer el nombre de ese objeto, canicas. ¿Por qué se llama Juan? Porque fue una convención, así decidieron o así convinieron los papás y los padrinos, que así se llamara Juan. Dice, ¿por qué este objeto se llama así? Bueno, porque es una convención social. Así convinieron llamarle a ese objeto que tiene cuatro patas y un respaldo. Bueno, dice, el niño, no podemos decir entonces que la persona que informó al niño sobre el nombre de las canicas produjo el conocimiento de las mismas. El niño las conoció e incluyó en su campo clasificatorio gracias a sus propias acciones y actividad intelectual y la transmisión social vino a complementar su conocimiento. Repito, el niño las conoció e incluyó en su campo clasificatorio gracias a sus propias acciones y actividad intelectual y la transmisión social vino a complementar su conocimiento. Maestros, en pocas palabras, pues aquí nos dice bien claro en este parte, dice, la construcción de conocimiento requiere en general de un proceso más o menos largo de aprendizaje, que será variable según el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto y del tipo de objetos que involucre dicho conocimiento. Pero aquí hay algo muy importante que sí les quiero comentar, nos sintetizaría cómo el niño aprende, cómo se da el conocimiento y la inteligencia. Bueno, estos dos que van dentro de lo que es el concepto pues aprendizaje, estos dos se van construyendo mediante las acciones. ¿Cómo aprende el niño de cuarto grado, de tercero, de segundo, de primero, las matemáticas? Bueno, ese aprendizaje se va construyendo mediante las acciones que el sujeto realiza con los objetos, cosas, personas o animales o lo que sea, las relaciones que establece entre los hechos que observa y su propia reflexión ante ello. Esta parte, la construcción, esta parte de aquí, cómo aprende el niño, cómo se da el conocimiento y cómo la inteligencia, pues mediante las acciones que el sujeto realiza con los sujetos, cosas, personas, animales, etcétera, y las relaciones que establece entre los hechos que observa y su propia reflexión ante ello. Esto, maestros, esto es tan importante porque aquí está el concepto de cómo aprenden los alumnos en la escuela, cómo aprenden los alumnos en la casa, cómo aprenden los alumnos en la vida. Y aquí está subrayado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Gracias por seguir a un servidor. Compartan este video. Así se va a llamar como hice aquí. Así se va a llamar como hice aquí. Estrategias pedagógicas para niños de primaria con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Así se va a llamar este documento. Vamos a poner aquí. Hicimos un screenshot. Muchas gracias, maestro. Saludos a todos. Pues buenas tardes. Hoy es sábado 28 de enero de 2023. Son las 16 horas con 11 minutos de la tarde. Y bueno, compartan este video.